Nuestro programa nos preguntábamos o les entregábamos algunas de nuestros interrogantes, si son nuevas estrategias, si solamente basta con eso, si es una cuestión local, es una cuestión regional, zonal. Por eso vamos a saludar en principio a Carlos Capelletti. Él es vicepresidente de FEBA, es el presidente de la Federación de Centros Comerciales y bueno, nos ha dicho presente y nos ha dicho que sí esta noche, así que le agradecemos muchísimo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, Corina, para ustedes y su audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros tratábamos de introducir en este tema que usted nos dirá, en principio, cómo está la situación del comercio a nivel regional. ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, vamos a dividir un poco. Hay una diferencia entre la actividad comercial en el conurbano a lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Recién usted hacía una mención hacia aquellos aspectos que son comunes a todos, y la verdad es que hay una caída del consumo importante que se traduce en 11 meses consecutivos de la baja de la actividad comercial. Esto, a través del Departamento de Estadísticas de CAME, se viene llevando mes a mes, y es una estadística que tiene varios factores o múltiples factores. Como decíamos, la caída del consumo es importante, el crecimiento del comercio digital también colabora hacia la caída del mercado físico. O sea, hoy todos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo y probablemente compremos una heladera, un par de calzados, desde un sillón a las 10 de la noche y nos llega en 24, 48 horas. Esto es una realidad. Las plataformas, Mercado Libre, Temu, Shein, otras distintas opciones de muy variada calidad, pero también todas solucionando un problema que tuvo hace unos años el mercado digital, y es la seguridad en la compra. Hace unos años nos costaba ir y dar una tarjeta de crédito sin tener el físico. Se solucionó. Luego vinieron el canje, ¿cómo hago para cambiar un producto? Luego se solucionó. Luego, bueno, pero lo tengo en forma inmediata. También la logística lo solucionó, y entonces fue creciendo el mercado electrónico. A eso le agregamos la pandemia, y es una actividad que, si bien es un porcentaje pequeño de la facturación general total, sigue en un ascendiente, sigue creciendo. Y por último, también el aumento del comercio ilegal, por distintos factores, por la frontera, por los países limítrofes que le tienen un tipo de cambio favorable, por la mercadería de dudosa procedencia o de mala procedencia, sea copias o sea mercadería robada. Todo eso impacta en que el comercio físico venga teniendo una caída en los montos de facturación. Si a eso le agregamos que este tipo de economía prevista desde el gobierno nacional ha hecho que los aumentos en los costos sea una constante, tenemos menor facturación con mayor egreso. La realidad es que los márgenes son cada vez más exiguos, y primero se va perdiendo stock, luego se va generando algún tipo de deuda con proveedores, con servicios, y por último viene el cierre de la actividad, que es lo que estamos viendo. Carlos, esto es común a toda la región. Sí, correcto, sí. No solo a toda la región, sino también a muchas localidades de la provincia de Buenos Aires y también a muchas ciudades. Digamos, todos tienen que ver con distintos aportes. Hay ciudades que tienen un PBI más equilibrado, un PBI más completo, pero aquellas que dependen exclusivamente de la actividad comercial
o de la industrial también está en un proceso de más o menos 40% de capacidad instalada funcionando, con lo cual aquellas ciudades industriales fuertemente tienen una caída en sus ingresos, una caída en su facturación. La última, Carlos, esto tiene que ver, cuando uno mira ese mapa, ¿qué sector, cuál de los sectores es el más castigado en el comercio? ¿Hay algún rubro más castigado que otro? Sí, el rubro de vestimenta es un rubro realmente complejo. Y hay rubros intermedios, semáforos. Nosotros tenemos un semáforo con 3, 4 rubros: marroquinería, bazar, artículos de lujo, con caída, un semáforo en amarillo, que son algunos rubros que se mantienen en un nivel bajo, pero se mantienen, que son materiales de construcción, materiales eléctricos, y rubros que se han visto favorecidos, que son restaurantes, gimnasios, confiterías, tipo de agencias de viaje. Esos son rubros que han tenido algún crecimiento inclusive. En el promedio tenemos una caída este mes pasado, 2,8 con respecto al año pasado de caída. Como les decía al principio, 14 meses consecutivos de la actividad comercial. Así que, en términos generales, un comercio complicado. Carlos, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto para abrir este tema en esta noche con nosotros. Muchas gracias. Ya, si tiene un momento, sí. un agregado, que un reconocimiento, como usted decía en la presentación, a la Cámara de Bragado, con quienes tenemos un trabajo conjunto en la conducción de FEBA. Guillermo Anso participa con nosotros, y un aspecto que se podría buscar de mejorar, de ayuda al comercio de Bragado, es el programa de centros comerciales a cielo abierto, que tiene un trabajo en infraestructura, en gerenciamiento. Es una mejora para el municipio, es una mejora para el comercio, aumenta las ventas, y es una herramienta que desde CAME está prevista para ayudar a las cámaras de base. Este programa, que en Bragado ya tiene el convenio firmado, puede ayudar, porque fundamentalmente tenemos dos objetivos bien claros definidos. Aumenta la facturación, por un lado, y aumenta la permanencia del consumidor o del comprador en el centro, lo que lo hace más atractivo aún. Así que ojalá desde el municipio se pueda seguir trabajando en esta línea que la Cámara Local lleva adelante en la ciudad de Bragado. Bien, bien. Muy bien, Carlos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, Corina. Ahí estaba Carlos Capelletti. Bueno, introducía uno de los temas que olvidé, pero no porque no tengamos en agenda, que es el centro comercial a cielo abierto. Yo hoy decía, cuando anunciaba el programa en uno de los segmentos de Bragado TV, que seguramente superan, después me lo van a decir, los 10 años de presentado esta propuesta, y todavía no se concretó. Vamos a abrir nosotros el plano y vamos a presentar a quienes nos acompañan, o parte de quienes nos acompañan hoy. Primeramente vamos a saludar a Pedro Bona. Es muy conocido, es un comerciante que ya nos va a decir cuántos años hace que tiene su comercio radicado en Bragado, que está atendido por él, por parte de su familia. También está con nosotros Jorge Lorenzo, es el presidente del CUSI en la actualidad, del Centro Unión Comercial e Industrial de Bragado. Y está Guillermo Anso, recién lo nombraba nuestro anterior entrevistado, que en la actualidad es el secretario del Centro Unión Comercial e Industrial en Bragado. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro, le voy a dar la palabra a usted, que lo veía, que
escuchaba con atención desde la introducción, y yo digo, ¿qué estará pensando? Primero que todos lo envidiamos un poco a Pedro, porque está rodeado de chocolates, y qué mejor que ser un comerciante de chocolates. Eso de por sí es algo lindo a los ojos, en realidad. Pero dentro del rubro, Pedro, y dentro de, usted nos dirá cuántos años en Bragado, ¿cómo cambió, coincide con este análisis que hacía el señor Carlos Capelletti? ¿Cómo me dijiste? ¿Coincide con este análisis? Sí, en todo, perfecto. Lo que pasa que la pandemia hizo perder mucha venta al cerrar y todo eso, y que volvieran los clientes le costó mucho. Sí. Pero coincido con él, y la baja de venta también coincido con él, y un poquito más. ¿Ah, sí? De porcentaje, sí. Sí. ¿Cómo es el bragadense a la hora de comprar hoy? ¿Va y pregunta precio o va y dice, dame aquella caja, aquellos bombones? No. Primero empieza a preguntar qué es lo más barato que tengo para regalar. Uh-huh. Entonces, si le gusta, lo lleva, y si no, va mejorando la compra, ¿entendés? Va eligiendo y vos le vas explicando qué es lo que tiene la caja, todo eso, uh-huh. Y entonces por ahí arriesga y compra más, ¿entendés? Y si tuvieras hoy que decir, comparando, no sé, a lo mejor me voy mucho en el tiempo, pero a antes de la pandemia, que es esta bisagra que está, antes, ¿cómo era con respecto ahora ese cliente? Es decir, ¿se llevaba mucho más? Sí, llevaba mucho más porque le alcanzaba más, ¿entendés? Viste, la plata le rendía más que ahora. O sea, en una palabra, la mercadería va cada vez más rápido, y lo que gana el trabajador va lento, ¿entendés? Entonces trata de llevar lo que el dinero le alcanza, porque yo veo por los jubilados, que yo soy jubilado también, ¿entendés? Y me doy cuenta que quisiera llevar mucho más, pero tiene disponible un dinero exclusivo para ir a mi negocio. Y te digo más, cuando se va dice hasta el mes que viene. Claro. ¿Entendés? No es que viene después de a la semana o sí, a los 15 días, no, hasta que no vuelva a cobrar. No pasa. No va. Encima estamos hablando de un comercio, Pedro, que no es un rubro de los esenciales, es claro, un gustito que uno se da o un regalo. Claro, la gente no es que va toda la semana a comprar, no. Hay gente de 15 días, gente que va toda la semana, ¿entendés? Gente que va una vez por mes, y así. No es que en mi mercadería se vende y el cliente va permanente. Claro. ¿Entendés? Es de acuerdo también al bolsillo de cada uno. Uh-huh. Si vos tenés una disponibilidad de dinero, como va a poder ir 2 veces en la semana, claro, va y compra dulce, porque el que no le gusta lo dulce está mintiendo. Está mintiendo, exacto, exacto. Ahora, la última, Pedro, en este tiempo nosotros hablábamos mucho y recién Carlos Capelletti también decía, el ingreso de la tecnología, las ventas online. En algún momento, o tal vez su comercio lo tiene, ¿pensaron en hacer una página, hacer ventas online, o eso no funciona o no querés hacerlo? No. Nosotros al principio vendíamos todo con efectivo. Ajá. Pero lamentablemente se nos iba la gente porque el que no pagaba con el teléfono, pagaba con la tarjeta, viste vos. Entonces decidimos con mi familia poner las dos cosas, y cambió sí, un montón, ¿viste? Porque la gente saca el teléfono y, ¿entendés? Igual que la tarjeta,
aunque tiene un gasto extra, Sí. viste, que nosotros no se lo cobramos, porque un lío bárbaro para hacer esas cosas, viste, algunos te cobran si pagás con la de Sí. crédito, con la de débito, ¿entendés? Entonces nosotros, normal, viste. Te diría que es el 50% de lo que entra en efectivo. Claro, sí, seguro. ¿Entendés? Entonces estábamos perdiendo una cierta cantidad de ventas, ¿entendés? Entonces decidimos, a partir de diciembre de aviso que empezamos, porque se nos iban más clientes sin comprar que los que iban a comprar con efectivo. Claro, por las billeteras virtuales. Jorge, ¿cómo es manejar, o por lo menos presidir, no digo manejar, presidir el Centro Unión Comercial e Industrial de Bragado hoy, en la actualidad, que imagino que los temas de agenda no son los más potentosos, ¿no? Los más atractivos, más bien es este panorama en las reuniones, ¿o no? Buenas noches. Buenas noches, Cori. Es verdad. Es difícil en esta época, en donde hay que ayornarse a las nuevas maneras de comerciar. Y encima la gente cada vez gana menos, los productos cada vez van incrementando su precio. Y bueno, estamos en un momento difícil, realmente. ¿Bajaron muchos comercios su persiana en el último tiempo en Bragado, o es una sensación que tenemos? Ninguna sensación, bajaron muchos comercios su persiana. Sí. Los que no se pudieron ayornar o dejaron de tener el negocio físico para pasarse al negocio electrónico. Uh-huh. Eso es lo que está pasando, una de las cosas que está pasando. Antes de que nosotros veamos al circular por lo que es en Bragado nuestro centro comercial y ver esas persianas bajas o esas vidrieras tapadas o esos carteles de liquidación, que convengamos que en Bragado no era común verlo, ustedes tienen el diagnóstico, es decir, ustedes tienen el avance de situación. Imagino que los socios comentan en la Cámara o les llega a ustedes la información de que hay algún comercio que va a cerrar, o eso lo hace cada dueño y ustedes se enteran como nosotros. Un poco y un poco. Ajá, ¿cómo es? Un poco y un poco. Algunos ya se dan de baja porque van a cerrar y ya te lo van avisando. Uh-huh. Y bueno, hay algunos otros que se cierran directamente. Es difícil, realmente. ¿Cuántos socios tiene hoy el Centro Unión 500 asociados aproximadamente. ¿Y supo tener cuántos? 700 aproximados. 800. No hace mucho. Sí, no hace mucho. Sí, sí. en los últimos 10 años. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años hasta ahora, de 800 a 500. En bajada, ¿no? En bajada, sí. De la pandemia para acá se acentuó un poquitito más. Y coinciden, imagino, con este análisis de Capelletti. Él decía que los rubros más golpeados son los de la indumentaria. Exactamente. Totalmente. Por la textil. Uno ve lo que más complicado está, la industria textil y de ende está pasando en la actividad comercial. Uh-huh. Es decir, el comercio no vende, las empresas no tienen pedido, porque la mayoría de las textil, uno se fija lo que es la textil más grande que tenemos en Bragado, no exporta, vive del consumo interno. Bueno, si el consumo interno afloja, la fábrica también afloja, y bueno, eso se va repercutiendo. Un poco de lo que vos decís, cómo se va viendo, cómo va cayendo la venta, por eso lo trabajamos desde el 2012 que empezamos a trabajar en este proyecto de centro comercial, para que Bragado, uno estando tanto en CAMI, participando en FEBA, saliendo de Bragado, y yo creo que ese es el gran problema que a veces tenemos dirigencial en Bragado, uh-huh, que no se sale de Bragado. Se habla mucho adentro y no se sale a ver otras ciudades, otras provincias, qué están haciendo, porque no es que se inventa algo, a veces es copiar y pegar. El 2012 nosotros lo vimos y mucha gente de acá está yendo a comprar a Junín porque le gusta cómo estaba el centro, uh-huh, se había inaugurado el centro comercial, ahora vemos que hay muchas marcas que están yendo también al centro comercial de Junín, pero bueno, es un proyecto a mediano y largo plazo. En Bragado nunca se empezó. ¿Por qué?
No sé. Pero alguna idea tienen que tener ustedes. Las decisiones son políticas, Corina. En 2012 nosotros empezamos con el proyecto, en 2014 se firmó con un intendente. Pasó ese intendente. El intendente San Pedro firmó. El 2014. Pierde en el 2015, no hizo nada. El 2016, cuando asume el próximo intendente, Vicente firma Gatilla. en marzo, el primer convenio que se firma es el convenio de centro comercial a cielo abierto, porque también era el primer proyecto sustentable de la provincia de Buenos Aires, que eso beneficiaba a Bragado para poder tener créditos también, para señaléctica y todo, porque en ese momento lo bueno que había era que los primeros proyectos del centro comercial venían financiados también con el BID. Podría buscar financiamiento externo mucho más barato para poder hacer obras o hacer mejoras de infraestructura. También por eso, viendo lo que estaban haciendo algunos, era copiar y pegar y avanzar sobre ese proyecto. Pero seguimos viendo a ver si la basura la tiramos afuera, si la bolsita es negra o es verde, y estamos con algunos detalles y no vemos para adelante. Hoy nos encontramos con un centro viejo, que vos también a veces cuando das vuelta y ves que los negocios que también se están abandonando son muchos locales viejos, que han quedado viejos. Sí. La gente te dice, quiero alquilar un local en Bragado y lo tengo que hacer a nuevo. Entonces es un tire afloje entre el alquiler y lo que tenés que pagar porque lo tenés que hacer a nuevo. Se llueve, las paredes llenas de humedad, la abertura no dan, las veredas en Bragado, la mayoría de la gente te dice, vos que estás en el centro comercial, ¿por qué no hacen arreglar las veredas de Bragado? Estamos hablando de poner un semáforo para discapacitados, pero ¿y si después no pueden andar por las veredas? Todavía no tenemos sendas peatonales en el centro comercial de Bragado que se hayan terminado de pintar. Es decir, no podemos terminar las sendas peatonales. Han quedado líneas blancas y falta la otra rayita. Es pintura, nada más. Cuando vos Lo que decís te estoy que hablando son detalles que hay que hacerlo y hay que avanzar. ¿Por qué? Porque después hay que hacer otra cosa. Entonces vamos corriendo para los costados, para acá. En eso no agarra también la pandemia. Estamos ocupados de la pandemia a ver cómo podemos resolver otros temas, las urgencias. Lamentablemente siempre nos ha tocado bailar con la más fea en ese sentido. Desde que estamos en el centro comercial siempre surge algún problema. Lo de la pandemia nadie lo esperaba y también nos cayó y era una desesperación de la gente que había perdido los clientes. De un día para el otro no tenían los clientes. Para eso lo estábamos capacitando antes, que tuviera una base de datos. Porque un día esa gente que venía todos los días, 10, 20, 30 gente a comprarte a tu mostrador, no los tenías más. Y ni siquiera tenías el contacto, sabía que era fulano, que vive en tal calle, vive acá, vive allá, pero no tenías cómo contactarlo y no podían salir de la casa. Y yo tampoco me podía contactar para decirle, mira, te puedo acercar, no sé, 1 kilo de carne, esto, aquello. Entonces, era lo que pedíamos nosotros ya de antemano, trabajar a través de las redes, no ir a un carro de compra, una página, sino tener, aunque sea, empezar con el grupo de WhatsApp, que te localicen por lo menos y sepan dónde está tu negocio y dónde están tus clientes. Esa pequeña base de datos. Es decir, vos trabajás por mes con 200 clientes, lo que decía Pedro, por ejemplo, a Pedro le deja de venir y él no tiene una base de datos. Él ahora tiene que avanzar y tener una base de datos. Todos los meses tengo 200 clientes, los tengo que tener en el teléfono. Y yo le tengo que mandar. Ahora tengo la oferta de estos chocolates, de estos chupetines, de estas barras proteicas, porque es lo otro también. La gente no come tantos dulces porque también se está cuidando y hace deporte. Entonces tengo que anexar todo lo que es estrategias, nutrición. Bueno, entonces el comerciante se tiene que acercar y ayornarse a toda esta herramienta porque es una ola que te pasa. Y el problema del centro comercial es que, lo que te digo, no está lindo para caminar, como decía Carlos. El cliente para en el auto, quiere parar en la puerta, baja, compra y se va. Ahora, cuando el centro está lindo, se cruza de vereda, camina, va viendo algo en la vidriera, ve una opción, se toma un café, charla, algo hace, pero porque está lindo. El centro tiene que estar ordenado, limpio, bien iluminado, con sus veredas como tiene que estar, con sus sendas peatonales, con la bajada para discapacitados. No se terminó de hacer. Las bajadas para discapacitados, no hay sendas peatonales y no hay iluminación para las personas. La iluminación que hay todavía son para autos como hacía 50, 70 años atrás. ¿Lo charlaron con el actual gobierno? Lo hemos charlado con todos los gobiernos.
y la mayoría siempre ha venido antes de las elecciones, en las PASO. Todos conocen el proyecto, todos se han llevado el proyecto del centro comercial, hemos charlado todas las inquietudes y a todos les parece bien. Entonces, y aparte que no es un paquete cerrado, imagínate que esto empezó el 2012 al 2014, cuando nosotros hicimos era novedoso las sendas peatonales, estaban todos los tachos de residuos que vienen para que van a ser reciclados, para que hay dársenas para carga y descarga de camiones, para que vos no te encuentres en pleno centro un camión descargando en doble fila, se pone horario. Hay que legislar, hay que trabajar a través de ordenanzas. Hay que ordenar. Vemos la contaminación visual impresionante. Hoy hay cables de fibra óptica, hay cables de internet, de cableados que ha quedado de Telefónica que no se usan más, pero no lo retiraron más. Entonces lo vemos cuando alguien viene a podar, dice, ¿qué hago con estos cables? Hay cables que cruzan para un lado a 45, 60 grados, a 90 grados, es un desastre. Hay que ordenarlo. Cuando uno va a un centro, lo que dice, ¿qué estoy viendo distinto? Es que ya han pasado el cableado por el centro, va todo subterráneo, han hecho un montón de mejoras, hay más espacios verdes, más espacio público, porque los chicos adoptan mucho el espacio público, trabajan mucho con el medio ambiente, es decir, tiene que ser más amigable. Entonces, hoy el público consumidor menos 40 que ha cambiado, tenemos que prepararnos para esa gente que es el actual consumidor. No saben las calles, no saben los números, dice, la madre o alguien le dice, anda a comprar a lo de Bona, dame la ubicación, te dice, no te dice la dirección, no, la ubicación. Entonces hay que estar geolocalizado, hay que tener la ubicación, uno del comercio lo tiene que tener identificado, porque si no va a otro lado. Termina yendo a un kiosco y menos ir a ese local porque no lo tenía en el radar. Bien. La primera parte de este programa, les agradecemos mucho a ustedes que nos acompañaron en esta primera mesa, que tiene ahora un invitado. Nosotros fuimos y les preguntamos al Centro de Empleados de Comercio. Hablamos con Pedro Monguillot y les preguntamos, ustedes tienen un proyecto hablando de comercio, y ustedes tienen también una visión sobre esto. Bueno, a ver, así nos cuenta CEOCA lo que plantea y lo que piensa. Ya te agradezco la invitación y lo que te podemos contar del proyecto que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante por el tema del cierre de los domingos. Fue un pedido que se hizo de los empleados de comercio, de nuestros afiliados, se hizo las dos primeras reuniones en la Secretaría de Trabajo, donde hubo el 90% de los representantes de los comercios estaban de acuerdo, donde dentro de esos representantes estaba la Cámara, con Jorge Sáenz, que lo habíamos puesto de acuerdo después de mucho tiempo de trabajarlo junto al proyecto este. Y bueno, llegamos al punto de que dos empresas como Maxiconsumo y La Anónima, los dos gerentes de ambos supermercados presentaron una nota que no estaban de acuerdo con el cierre de los domingos, siendo que Embragado se abre de lunes a lunes. Están trabajando de las 8 de la mañana a las 21 a 22 horas. Lo único que nosotros pedíamos era el Día de la Familia, que era un domingo. El resto estaba de acuerdo. Los supermercados orientales, que era lo que siempre teníamos a lo mejor un problema de que no estaban de acuerdo, en esta adhirieron al pedido del sindicato y de los empleados de comercio, porque ellos necesitaban también un día de descanso para ellos, para ver su familia en donde eran el Capital, Tandil, y con mediodía a ellos no les alcanzaba. Así que bueno, llegamos al momento de que nosotros, cuando llegó la votación de los acuerdos del proyecto saltaron La Anónima y Maxiconsumo, dijeron que no. Entonces en ese momento se pasó un cuarto intermedio donde no lo pudimos lograr. ¿Qué pasó? Empezamos a averiguar dentro de la provincia de Buenos Aires quién había presentado el proyecto y el Consejo Deliberante lo había aceptado como una norma. Fue Coronel Suárez, fue América, después tuvo la parte de la costa, La Pampa, después tenemos Córdoba y Santa Fe, donde salió una ordenanza adhiriendo al proyecto de los empleados de comercio pidiendo el cierre dominical.
Quedó, bueno, hoy está en el Consejo Deliberante, calculamos que a lo mejor la semana que viene o el mes que viene ya lo tratarían porque estaba en comisión. Creemos que va a ser beneficioso para los empleados de comercio. Hay una parte del Consejo Deliberante que estaría de acuerdo y hay dos bloques que no son del oficialismo que también apoyarían el pedido. Y bueno, esperemos que todo salga como nosotros creemos y los empleados de comercio creo que nos merecemos el domingo de estar juntos en nuestras casas con nuestra familia. Y después, bueno, los comentarios que tuvimos en el pedido en su momento de los negocios chicos estaban muy contentos porque la Cámara había adherido a ese pedido, que iban a tener un domingo para ellos, que estaba cerrado lo grande, entonces los chicos iban a poder trabajar, que son como le llaman ahora, los comercios de cercanía. Estaba muy contento, pero bueno, después no sé qué pasó con la Cámara, no nos pudimos poner de acuerdo en juntarnos, hablamos por teléfono unas cuantas veces con Jorge y nunca nos atendió, Guillermo tampoco, fuimos a la Cámara con Ricardo Calderón en su momento y tampoco tuvimos la suerte de poder encontrarnos. Bueno, está a disposición de hoy del Consejo Deliberante de que este proyecto, de este anteproyecto salga favorable para los empleados de comercio. Bueno, me encanta porque Pedro Monguillot decía que Jorge no lo atendió, que Guillermo no lo atendió y dice que sabe más o menos que se va a tratar en el Consejo Deliberante y qué bloques sí y qué bloques más o menos. Y justo lo teníamos a Jorge y a Guillermo. Habla de Jorge Lorenzo del CUSI, presidente, y Guillermo Anzo, secretario del CUSI. Y ahora habló de los señores concejales que nosotros los tenemos invitados. Así que vamos a una pausa y hablamos con los señores concejales.